Defensor del pueblo. Le dejaba una pregunta en el aire y era que el gobierno de Estados Unidos hace pocas horas apenas se pronunció sobre la posibilidad de sancionar a otros funcionarios venezolanos por la violación de los derechos humanos. Esto en el marco del rechazo del gobierno de Washington ante la sentencia del dirigente político Leopoldo López. ¿En Venezuela hay garantías de los derechos humanos? Porque algunos sectores aseguran que no. Fíjate, en primer lugar, volver a repetir algo que ya se ha dicho universalmente en relación a esa mala costumbre del Estado norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos, de convertirse en una especie de tribunal universal para juzgar y decidir qué hacer con la vida de cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo. O sea, una costumbre errática, negativa, que lo que hace más bien es ofender el gentilicio de una nación independiente, democrática, etc. Yo te repreguntaría y te respondería, o sea, ¿quién es el gobierno de los Estados Unidos para entrometerse en asuntos de carácter judicial o político de cualquier nación, cuando ellos mismos tienen gravísimos problemas de carácter penal, de carácter judicial? Es el país que más consume drogas en el mundo, es el país que más planta marihuana en la tierra, es el país donde incluso hemos visto ahorita una reciente noticia, han legalizado un tipo de arma incluso con símbolos cristianos, armas para matar de paso, que las venden legalmente en todos los estados del país. Por lo tanto, yo diría que no tiene Estados Unidos jurisdicción ni de carácter penal, no tiene competencia ni judicial, ni política de ningún tipo para sancionar ni a funcionarios venezolanos, pero tampoco a funcionarios de ningún lugar del mundo. O sea, yo creo que es una estrategia política muy negativa para atacar democracias que no le son afectas. Porque si tú te pones a ver, ¿por qué los Estados Unidos, por ejemplo, no hace eso con monarquías que en el Medio Oriente reprimen y avasallan y anulan derechos humanos de cualquier persona? Mujeres, niños, ancianos, etcétera. ¿Por qué no lo hace con países que, siendo muy cercanos a ellos en materia de política exterior y que prácticamente parecieran satélites de los Estados Unidos, violentan derechos humanos de tal manera que se convierten en estados fallidos o estados parias? Incluso porque ellos no se autoevalúan en su propia dinámica de derechos humanos, siendo un país que siempre aparece con -0, bajo cero en los estándares en derechos humanos. Por lo tanto, te concluiría diciéndote que Venezuela tiene sus mecanismos para corregir fallas en materia de cualquier circunstancia jurídica, política o de derechos humanos en base a las instituciones que tenemos, y es ofensivo, es incómodo, es totalmente inaceptable que una potencia extranjera, sea cual fuera, dictamine mundialmente, universalmente, no teniendo jurisdicción, no siendo un organismo multilateral, no siendo las Naciones Unidas, no siendo ninguna instancia regional, tratar temas como estos que tú me mencionas. Me voy a permitir presentarle algunas declaraciones que ha hecho el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, precisamente sobre este tema fronterizo y de violación a los derechos humanos, y seguimos conversando. Porque pensamos muy distinto frente a muchísimas cosas. Usted tiene su revolución bolivariana, yo tengo mi tercera vía. Son modelos totalmente distintos. Usted tiene una concepción de la democracia distinta a la mía, pero respetémonos esas diferencias y trabajemos en aquellas cosas donde podamos trabajar juntos para beneficio de nuestros pueblos. La diplomacia, el diálogo, firmeza, prudencia, sensatez. En ese diálogo, con esos principios, sin insultos, sin agresiones, sin mentiras, estoy totalmente dispuesto a ver cómo podemos convivir, como hemos podido convivir durante estos últimos 13 años, sin meternos nosotros en lo que está sucediendo en Venezuela ni ellos en lo que está sucediendo en Colombia. Y si podemos trabajar juntos por aquello que nos
conviene a los dos, bienvenido sea. Sin agresiones y sin mentiras, asegura el presidente Juan Manuel Santos que se debe tratar este tema fronterizo. Sin embargo, tanto el discurso de él como presidente de Colombia y el discurso del presidente venezolano, pues cada día parecía oscurecerse un poco más. Se puso ya sobre la mesa lo que fue la violación del espacio aéreo, ya la canciller Delcy Rodríguez lo desmintió, pero desde Colombia se sigue asegurando que hay violaciones de los derechos humanos en la frontera, que ha habido violaciones de mujeres, que ha habido separación de familias, que han quedado hijos del lado venezolano y los padres del lado colombiano. ¿La Defensoría del Pueblo ha recibido este tipo de denuncias? Bueno, mira, en primer lugar, uno cuando, como venezolano, ¿no?, como ciudadano de este país, escucha y oye al presidente de Colombia hablar en los términos que ha hablado, no deja de sorprenderse alguien como nosotros que desde hace años ha estudiado el tema de la democracia en Colombia, de las violaciones de derechos humanos en Colombia, de la presencia de bases militares estadounidenses en Colombia. Esto se ha debatido mucho en Venezuela porque son temas que ha preocupado al planeta. Colombia es uno de los países como Estado democrático, ¿verdad?, que más récord negativo tiene en materia de derechos humanos y siempre es colocado como un mal ejemplo democrático. Primero, porque allá prácticamente se ha legalizado la tortura y la desaparición forzada. En Colombia matan a los defensores de derechos humanos literalmente, o sea, los asesinan. Entre el año 2013 al 2015 han matado 120 defensores de derechos humanos que son activistas en pro de, suponte, los trabajadores, los derechos de las mujeres, de los sindicatos, de los campesinos. Los han asesinado con la anuencia del Estado. En Colombia hay 6 millones de desplazados internos, personas que han huido de la violencia, han abandonado sus casas, suponte, de Cali se han ido, perdón, a Bucaramanga, de Bucaramanga se han ido a Medellín, de Medellín se han ido a Bogotá, de Bogotá se han ido a Pamplona, de Pamplona se han ido a cualquier lugar de Colombia, es decir, huyendo de la pobreza, de la miseria, de los paramilitares, de la insurgencia, Defensor, del terrorismo. Que ir a una pausa. No, pero por eso, entonces, no, pero cuando cuando uno escucha al presidente Santos hablar en esos términos, yo pregunto, él no sabe cuál es el país que está gobernando. O sea, porque él coloca todos los síntomas negativos es del lado venezolano. Y yo no dejo de reconocer que del lado venezolano, de la democracia venezolana, lo he manifestado, tiene, como toda democracia en desarrollo, problemas, tiene contradicciones, tiene desafíos institucionales que corregir, pero los estándares de respeto a los derechos humanos en Venezuela superan, pero kilométricamente, profundamente a los de Colombia. Por ejemplo, las denuncias de la Defensoría en la allá voy, cuando él dice violaciones, cuando tú mencionas violaciones de mujeres colombianas por parte de la Fuerza Armada, yo digo, bueno, ¿será que se están refiriendo a las que los soldados estadounidenses cometieron contra 53 menores de edad dentro de Colombia, que ha escandalizado al mundo sin que, para que tú te enteres como mujer, un soldado estadounidense esté preso ni juzgado? ¿Tú sabes por qué? Porque Colombia firmó una inmunidad para estos soldados. Un soldado estadounidense en las bases militares que hay en Colombia, que no se sabe cuántas son, puede matar, violar a un colombiano o una colombiana y jamás irá preso, porque los presidentes colombianos han mantenido la inmunidad y la impunidad para esos soldados. No ha habido pruebas contra un funcionario militar venezolano que haya agredido sexualmente no han recibido a una colombiana. De la Defensoría. Sí, de haberla recibido, y yo lo digo con toda responsabilidad, y eso es público, o sea, te estoy repitiendo algo que ya hemos dicho, de recibir denuncias como esa, la procesaríamos y obviamente la trataríamos con el debido proceso, el debido respeto, pero es que no ha existido. Lo que son cortinas de humo para ofender, para degradar, para dañar la imagen venezolana, pero te repito, la política no puede hacerse así. Estos son temas tan delicados que no deben tratarse de esta manera. Del lado venezolano se han planteado cosas muy concretas. Combate al tráfico de gasolina. Derogación de leyes que legalizan el contrabando. El contrabando en el mundo es penado, pero en Colombia no, está legalizado.
¿cómo tú puedes entonces tratar con un vecino que legaliza el contrabando de extracción? Cuando Venezuela plantea esto, ¿qué ha dicho el gobierno de Colombia? La culpa es de Venezuela porque tiene productos baratos y los subsidia. Entonces yo te pregunto, ¿debemos nosotros anular todas las grandes conquistas sociales, salud pública, educación, estos alimentos que están subsidiados, etcétera, para que se resuelva el tema fronterizo? Obviamente que no. Entonces, te concluiría rápidamente. 6 millones de colombianos que viven en Venezuela, que han sido tratados con dignidad, son invisibilizados por el Estado colombiano. Habría que preguntar por qué hay 6 millones de colombianos en Venezuela viviendo con todo respeto con nosotros. Muchos de ellos son amigos nuestros, comparten con nosotros y quieren quedarse aquí. Pero la pregunta es, ¿por qué hay 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela y no 6 millones de venezolanos viviendo en Colombia? ¿Cuántos son los inmigrantes venezolanos en Colombia? Muy pocos miles. Entonces eso no se dice, eso no se debate, y por eso siento que las mentiras, la proliferación de mentiras y mediaverdades están del lado de los medios colombianos, atacando permanentemente a Venezuela, y bajo ese esquema obviamente no debe tratarse un asunto tan delicado.